Buenos días. ¿Me escuchan bien? Excelente. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana y es mi cumpleaños. Cuando el pastor Jason me dijo que iba a estar predicando hoy, me lo dijo en una reunión de staff, lo miré y le dije algo así como, ¿sabes que es el día de mi cumpleaños, verdad? Y él me miró y ya saben cuál fue su respuesta. Me dijo, bueno, entonces será tu regalo, dar el regalo de la palabra de Dios a nuestra iglesia. Así que me siento honrado de estar aquí esta mañana y poder hacer esto. Oye, primero quiero comenzar con una pregunta esta mañana. Esta no es una pregunta de iglesia, es una pregunta bíblica ni una pregunta teológica, no lo es. Pero sí es una pregunta de la vida real. ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando las cosas salen mal? Quiero que pienses en eso por un segundo, como que genuinamente te hagas esa pregunta. ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando las cosas salen mal? Sabes, estamos llegando al final del año y estoy seguro de que todos hemos tenido un año diferente. Tal vez para algunos de ustedes este año ha sido un año de bendición y para muchas cosas buenas les han pasado. O tal vez para algunos de ustedes han enfrentado dificultades y luchas en esta temporada de año. Pero quiero que pienses por un momento, ¿cuál es la primera cosa que haces cuando las cosas salen mal? Ahora, no te des a ti la respuesta correcta, todos sabemos cuál es la respuesta correcta. Pero date la respuesta real, sé honesto contigo. Cuando el diagnóstico no fue el que esperabas, ¿qué fue la primera cosa que hiciste? Cuando la relación en la que estás se puso tensa, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿O qué tal cuando el dinero no alcanza? ¿Qué haces primero? ¿O qué tal cuando la ansiedad aparece a las 2:37 de la mañana? Hombre, eso me pasó anoche. ¿Qué haces primero? Cuando tu hijo se aleja de Dios, ¿qué haces? Cuando tu fe se siente inestable, ¿qué haces primero? Y la razón por la que hago esta pregunta esta mañana es porque a menudo lo que hacemos primero revela en lo que confías más. La mayoría de nosotros, ¿sabes? Yo no creo que la mayoría de nosotros pongamos a Dios en segundo lugar, simplemente lo ponemos después. Te decimos como, o pensamos como, voy a orar después de que me calme, o voy a leer la Biblia cuando las cosas se tranquilicen un poco, o voy a confiar en Dios una vez de que vea cómo termina esto, o voy a rendirme, pero déjame intentar una cosa más primero. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es que Dios se convierte en nuestro último recurso en lugar de nuestra primera respuesta. Comenzamos a no buscar a Dios primero y comenzamos a buscarlo después. Y aquí está la tensión en la que quiero que nos sentemos hoy. ¿Por qué queremos la provisión de Dios, pero luchamos con la prioridad de Dios? ¿Por qué queremos que Dios bendiga lo que estamos construyendo en lugar de preguntarle a Él qué es lo que Él quiere que construya Él? Yo creo que el problema de raíz de todo este desorden es de que nuestra prioridad hacia Dios está desalineada. Es porque luchamos para tener fe cuando las tormentas de la vida lleguen. Mi mensaje esta mañana se titula ¿Lluvia o sol? Y muy rápidamente quiero saber sobre la fe real y sobre qué es eso. Sabes, tener fe real no es algo estacional. La fe real se mantiene firme. Llueve o haga sol, la fe real se ve como poner a Dios primero, no porque la vida se vuelve fácil y no porque los problemas desaparecen, sino porque Dios cuida lo que es suyo. Dios cuidará lo que es suyo. Verás, nuestra alineación con Dios en realidad invita su provisión. Cuando estamos firmes con Dios, lo que estamos diciendo es, Dios, me estoy poniendo bajo tu paraguas, bajo tu protección, y estoy diciendo que no quiero cuidarme a mí mismo, quiero que tú me cuides, quiero estar contigo. Cuando estamos alineados con Dios, eso invita su provisión. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice esto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios primero y nuestra fe está en Él, eso invita su provisión. Pero sin Dios, sin fe en Cristo, estamos perdidos. Así que la fe es importante. Esta fe real de la que estoy hablando es importante, pero la pregunta esta mañana es, ¿cómo construimos ese tipo de fe? Y voy a responder eso esta mañana. Mi primer punto, si estás tomando notas, es esta. La fe no se construye en el sol, se forma en la lluvia. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, nota conmigo por un segundo lo que Santiago no dice aquí. Él no dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, si enfrentan problemas. No dice, tened puro sumo gozo, hermanos y hermanas, si pasan cosas difíciles.
Pero lo que sí dice es, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Porque verás, la lluvia y las tormentas de la vida no son opcionales. Por más que quisiéramos que lo fueran, por más que quisiéramos que el dolor, la lucha y las dificultades de la vida fueran opcionales, que pudiéramos escoger cuándo pasan y cómo pasan, no lo son. Las tormentas no se pueden evitar, vamos a enfrentarlas. Sabes, para la mayoría de nosotros sería tan bonito tener una fe que crezca sin fricción. Pero así no es como funciona. Algunos de nosotros queremos tener una fuerza espiritual, pero al mismo tiempo no estamos dispuestos a pasar por la tensión espiritual. Así no es como funciona Dios. Verás, las temporadas difíciles no son una señal de tener una fe débil. Solo porque estás pasando por una temporada difícil no significa que Dios se haya olvidado de ti, no significa que Dios te esté ignorando, no significa que tengas una fe débil. De hecho, atravesar una tormenta de la vida, atravesar una temporada difícil, a menudo es el campo de entrenamiento para tener una fe fuerte. Piensa conmigo por un ejemplo, cuando vas al gimnasio. Yo no voy al gimnasio, desearía hacerlo porque sé lo que hace, ¿verdad? Cuando vas al gimnasio, ¿qué haces? Construye nuestra fuerza, edifica fuerza. Nuestros músculos no crecen porque levantas algo liviano, crecen porque se esfuerzan contra la resistencia. De la misma manera, nuestra fe crece cuando es estirada, no cuando todo es fácil, no cuando todo es cómodo, no cuando todo va bien, o quizá de la manera en la que planeaste, sino cuando parece que todo va mal, es cuando nuestra fe comienza a crecer. Porque las temporadas lluviosas y tormentosas de la vida exponen cosas en nosotros, empiezan a mostrar cómo realmente estamos viviendo nuestra vida. Exponen lo que realmente creemos. Exponen en qué hemos estado dependiendo de nosotros mismos. Exponen si nuestra fe es prestada o si nuestra fe es propia. La lluvia y la tormenta de la vida revelan si hemos estado visitando a Dios o si hemos estado caminando con Él. Y aquí hay otra tensión con la que muchos de nosotros luchamos. Dios a menudo en nuestra vida permite cosas que no escogeríamos para producir cosas que no podemos lograr por nuestra cuenta. Voy a decirlo una vez más, un poco más despacio, porque creo que esta es una realización importante que necesitamos tener. Dios a menudo en nuestra vida permite cosas que no escogeríamos para producir cosas que no podemos lograr por nuestra cuenta. Dios no te está castigando. Esto no es Dios castigándote. Esto no es Dios queriendo que experimentes dificultades solo para hacerte sentir de cierta manera o para que estés molesto. Esa no es la razón. Dios permite que estas cosas en nuestra vida para prepararnos. ¿Crees que cuando David tuvo que pelear contra un oso y un león, no estaba siendo preparado para el gigante al que iba a enfrentar? Quiero que pienses por un segundo. Tal vez algunos de ustedes aquí en esta sala tuvieron que experimentar cosas en la vida, pero ahora cuando miran hacia atrás pueden ver la razón por la cual pasaron por eso. Porque aquello que están enfrentando ahora es mucho más grande y mucho más importante que lo enfrentaron en el pasado. Yo sé con certeza que Dios es un Dios omnisciente. Nosotros solo podemos ver lo que está justo delante de nosotros, aquí y ahora. Podemos pensar en lo que ha pasado en el pasado, pero no conocemos nuestro futuro, pero Dios sí. Y así que tal vez lo que necesitamos hacer es dejar de preguntar ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios me está pasando esto a mí? O tal vez necesitemos empezar a preguntar ¿qué está formando Dios en mí? O ¿para qué me está preparando Dios? Cuando atraviesas esa lucha o tal vez ahora mismo estás pensando, hombre, ¿cómo voy a pagar esa próxima cuenta? ¿Cómo voy a salir adelante en esto? Esta temporada en la que estoy, tal vez necesitas empezar a preguntar, ¿qué está tratando Dios de prepararme? ¿Para qué? Sabes, me acuerdo de Hebreos capítulo 11, que es conocido como el Salón de la Fe. Ahí vemos que por fe todos los héroes de la Biblia que conocemos desde Abraham hasta Moisés, pasando por Noé, Rahab, Josué, Daniel, David, Samuel, Isaías, Elías, Eliseo, todos los profetas, todos ellos lograron lo que lograron, tuvieron éxito en lo que tuvieron éxito, fueron a donde fueron, alcanzaron lo que alcanzaron y llegaron a donde llegaron, no por tener fe en sí mismos y no porque fuera fácil, sino por tener fe en Dios. Fue por tener una fe inquebrantable, firme, perseverante, a través de las tormentas de la vida, que cada uno de ellos pudo vivir como vivió y honrar a Dios de la manera en la que lo honró.
Esta vida no es fácil. Lo que atravesamos no es fácil. Pero yo sé que la fe no se construye en la comodidad. No se construye cuando todo va como queremos. Cuando todo va bien, cuando todo fluye sin problemas. La fe se forma en dolor de la vida. Se forma cuando las cosas son difíciles. Se forma en la lluvia. Mi segundo punto es este. La fe no es negar la tormenta, es confiar en Dios en medio de ella. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 nos cuenta la historia de cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iban a pasar al otro lado del mar de Galilea. Y dice así en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Verás, Marcos capítulo 4 nos muestra algo extremadamente poderoso. Nos muestra que los discípulos no estaban equivocados acerca de la tormenta, no estaban equivocados acerca de lo que estaban enfrentando y lo que veían, no estaban equivocados cuando vieron que las olas estrellándose contra la barca, no estaban equivocados cuando sintieron el viento golpeando la barca, no estaban equivocados cuando vieron el agua llenando la barca y pensaron que iban a morir, no estaban equivocados en nada de eso. Pero donde sí se equivocaron era con quién estaban en la barca, estaban equivocados acerca de quién es Jesús. Y necesito abordar esto, la fe no es fingir que todo está bien. Creo que a veces como creyentes luchamos con esto o practicamos algo que no es necesariamente saludable. Tener fe no es ser ignorante de nuestros problemas. Tener fe no es fingir que todo está bien. La fe no es negación espiritual. La fe no es decir, estoy bendecido, mientras por dentro te estás rompiendo. Necesitamos reconocer la situación en la que estamos. Necesitamos reconocer la tormenta que estamos enfrentando. La fe bíblica es honesta. David clamó a Dios. Job cuestionó a Dios. Habacuc luchó con Dios. Jesús lloró. Jesús, cuando estaba en el huerto antes de entregar su vida, sudó sangre. La fe dice esto. Reconoce que esto duele. Reconoce que lo que estoy atravesando es doloroso. Reconoce que esta es una lucha real y aún así voy a confiar en Dios. Verás, los discípulos entraron en pánico porque creían esto. Creían que si Jesús realmente se preocupara, no permitiría que esto pasara. Pero Jesús se preocupó lo suficiente como para estar en la barca con ellos. Se preocupó lo suficiente como para permanecer en calma en medio de la tormenta. Se preocupó lo suficiente para hablar paz en el momento correcto. Y aquí está la realidad. A veces, Jesús calma la tormenta. A veces en nuestra vida, cuando oramos y pedimos a Dios que intervenga, Él responde nuestra oración. A veces Él responde a las cosas externas que queremos que cambien. A veces Él paga esa cuenta y te manda un cheque por correo. A veces Él sana aquello que te diagnosticaron. A veces Jesús calma la tormenta. Pero otras veces, Jesús te calma a ti en medio de la tormenta. A veces, en lugar de arreglar lo externo de tu vida, empieza a trabajar en lo interno de tu vida. En lugar de cambiar la circunstancia en la que estás, empieza a cambiarte a ti. En lugar de cambiar lo que sucede a tu alrededor, empieza a cambiar tu perspectiva y la manera en la que lo ves. A veces Jesús calma la tormenta y otras veces Jesús te calma a ti. Y la fe no se trata de la ausencia de miedo. Se trata de la presencia de Jesús. Puedes estar frente a la tormenta. Puedes estar frente al foso de los leones. Puedes estar frente a Goliat. Pero con fe no actuamos según lo que vemos. No actuamos según lo que enfrentamos. Actuamos según en quién creemos y quién es Él. Entonces, ¿cómo se ve este tipo de fe real en acción? ¿Cómo lo vivimos realmente? ¿Cómo lo aplicamos? Pues número 1, tenemos que reconocer la tormenta. Piensa por un momento en tu vida.
¿Qué tormenta estás atravesando ahora mismo que tal vez estás ignorando o que has dejado a un lado porque pensaste esto es demasiado o simplemente voy a ignorar el problema? ¿Cuál es la tormenta? Reconócela. ¿Cuál es la lucha en la que estás enfrentando? Piensa en la temporada en la que estás. ¿Qué es lo que estás enfrentando? Reconoce la tormenta. Luego, rehúsa creer que Dios te ha abandonado e invita a Jesús a tu miedo en lugar de dejar que el miedo dirija tu vida. La fe no es negar la tormenta, es confiar en Dios en medio de ella. Punto número 3, anótalo. La fe se aferra a lo que Dios dijo, no se aferra a lo que yo veo. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. En cada punto quiero mencionar una tensión que todos atravesamos. Cuando leemos la Escritura, decimos amén y pensamos, wow, eso es muy bueno. Pero cuando llega el momento de aplicar la Escritura en nuestra vida, parece una tensión. Porque la palabra de Dios es perfecta, pero nuestras vidas no lo son. Responder al llamado que Dios nos hace cuando Él nos pide hacer algo, genera tensión. Y aquí está la tensión. Lo que vemos es más fuerte que lo que Dios dijo. Y quiero aclarar esto, porque quiero que seamos honestos. Lo que vemos se siente más real que lo que recordamos, ¿verdad? Las cuentas son reales, las cuentas que tienes que pagar son reales, el diagnóstico que algunos de ustedes recibieron es real, el conflicto que algunos están enfrentando es real, tal vez el silencio en tu cuarto de oración es real. Las tormentas tienen una forma de amplificar lo visible y ahogar lo invisible. Los discípulos, cuando estaban en esa barca, cuando vieron la tormenta, no perdieron la fe porque les faltara información. Piénsalo, ellos estaban cara a cara con Dios, en carne humana, caminando junto a Él como amigos, siguiéndolo. No les faltaba información. No era como que si Jesús estuviera en silencio en sus vidas. Los que perdieron fue la perspectiva por causa de lo que vieron. Se enfocaron en el tamaño de las olas, se enfocaron en la fuerza del viento, se enfocaron en el agua que estaba dentro de la barca y en todo ese proceso se olvidaron de la voz de Jesús. Porque el miedo no borra la fe, pero la distrae. El miedo que hay en tu vida no cancela la palabra de Dios, compite con ella. Y por eso la fe comienza recordando lo que Dios ya ha dicho. En Marcos 4:35, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Desde el principio, Él les dijo qué es lo que le iban a hacer. No fue una sugerencia, no fue optimismo, no estaba siendo optimista pensando, tal vez crucemos al otro lado. Fue su palabra diciéndoles, pasemos al otro lado. Eso era una promesa. Ahora, la tormenta que enfrentaron no anuló la palabra que Jesús había dicho. Lo que hizo fue poner a prueba si ellos creían la palabra que Jesús había dicho. Y a lo largo de toda la Escritura, el pueblo de Dios es llamado a recordar. A Israel se le dijo que recordara el Éxodo. Se le dijo que recordaran de qué los había salvado Dios. David recordó las victorias pasadas sobre el león y el oso cuando fue a enfrentar a Goliat. Josué levantó piedras de memoria después de cruzar el Jordán. ¿Y sabes por qué? Porque la fe tiene fugas cuando la memoria se desvanece. La fe que tenemos empieza a escaparse cuando comenzamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando olvidas lo que Dios ha hecho, empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer. Si olvidas la fidelidad de Dios, el miedo llenará ese vacío. Y aquí hay otra cosa. Si dejamos de actuar en fe, si dejamos de vivir por fe, empezamos a olvidar el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso la Escritura es tan importante. Porque la palabra de Dios nos ancla cuando las emociones intentan arrastrarnos. Porque aquello que alimentas en tu vida, crece en tu vida. Si alimentas el miedo, crecerá.
pero si alimentas la fe, crecerá. Entonces así es como alimentamos nuestra fe, hablando la palabra de Dios. Fortalecemos nuestra fe al hablar la palabra de Dios. Hay poder no solo en leer la Escritura, sino en hablarla. Cuando Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo, Él no pensó la Escritura, la habló. Cuando David salió a enfrentar a Goliat, no se susurró la verdad a sí mismo, la declaró. Cuando Pablo entendió la verdad y le fue revelada, no escondió la palabra de Dios, no escondió la verdad de Dios, salió y la proclamó. No importaba cuál fuera su circunstancia, no importaba si estaba encadenado en una prisión, él hizo lo que tenía que hacer porque el oír activa la fe. Romanos dice nuevamente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no solo por saberla. Cuando hablas la palabra de Dios, tu mente se alinea con la verdad. Cuando hablas la palabra de Dios, tus emociones siguen a tu fe. Cuando hablas la palabra de Dios, tu enfoque cambia del miedo a la confianza. Y lo que hablas en la tormenta que estás atravesando moldeará lo que crees en la tormenta que estás atravesando. Lo que hablas en los momentos de dolor es lo que creerás en los momentos de dolor. Muchas veces cuando enfrentamos dificultades y luchas, llenamos nuestra mente de pensamientos negativos. La llenamos con, ¿cómo pudo pasarme esto? ¿Cómo pudo Dios permitir esto? ¿Por qué yo? Por eso importa lo que decimos cuando enfrentamos una tormenta, porque eso empezará a dar forma a lo que crees. Y recuerda esto, las tormentas no significan que Dios haya cambiado de opinión acerca de ti, las tormentas no significan que Dios te haya dejado, no significan que te haya olvidado, el silencio no significa que Dios haya roto su promesa, el retraso no significa que Dios te esté negando algo, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Ya sea que veas lluvia o sol, ya sea que sientas el viento o las olas, ya sea que te sientas visto o no visto, la fe se aferra a lo que Dios ha dicho, no a lo que vemos. Mi cuarto punto es este: la fe declara la bondad de Dios antes de que el cielo se despeje. Antes de que haya claridad, antes de que veas el cuadro completo, somos llamados a tener fe. La fe no espera a que las condiciones cambien para hablar. La fe no espera que las nubes se disipen, no espera que el diagnóstico se revierta, no espera que aparezca el dinero o que sane la relación en la que estás. La fe habla mientras todavía está lloviendo. La fe habla mientras todavía estás esperando. Muchas veces decimos, alabaré a Dios cuando esto mejore, o tal vez eso es lo que pensamos. Porque a veces nuestra fe no proviene simplemente de creer que Dios es bueno, sino que nuestra alabanza proviene de recibir algo. Pero necesitamos alabar a Dios antes de que mejore. La fe bíblica dice, alabaré a Dios porque Él es bueno, aun cuando esto es difícil. Si miramos la Escritura una y otra vez, vemos que la fe declara antes de ver. Los israelitas alabaron antes de que cayeran los muros de Jericó. Josafat envió a los adoradores delante del ejército antes de que la batalla fuera ganada. Pablo y Silas cantaron himnos en la cárcel, no después de ser liberados. La fe no niega la realidad, pero desafía la desesperanza. La fe mira al cielo oscuro y dice, no sé cómo, pero sí sé quién. No veo la respuesta, pero confío en el autor. No me siento fuerte, pero mi Dios sigue siendo bueno. Porque aquí está la verdad. Si la bondad de Dios depende de tu circunstancia, entonces Él no es Dios en tu vida. Tu situación se ha convertido en tu Dios. La fe se ancla no en lo que cambia, sino en aquel que nunca cambia.
Cuando declaras la bondad de Dios en medio de la tormenta, lo que haces es recordarle a tu alma que Dios es bueno aun cuando la vida no lo es. Que Dios es fiel aun cuando yo me siento inseguro. Que Dios está obrando aun cuando no puedo verlo. Y escucha esto, tu declaración no solo cambia tu mentalidad, invita al cielo a la tormenta en la que estás. Tu alabanza no es una reacción, es un arma. La gratitud a Dios no es negar lo que está pasando a nuestro alrededor, es desafiar los planes del enemigo. Nuestra adoración dice, tormenta, tú no tienes la última palabra, Dios la tiene. Cada vez que adoramos debería ser una alabanza a Dios y un mensaje al enemigo. Una alabanza a Dios y un mensaje al enemigo que diga, no importa lo que me arrojes, mi Dios es más grande. Y cada vez que enfrentas una tormenta en la vida, eso simplemente abre otra oportunidad para que Dios reciba la gloria y para que tu fe crezca. Así que esta mañana no te pregunto si el cielo ya se despejó en tu vida. No te pregunto qué estás declarando cuando todo va bien. Te pregunto qué estás declarando mientras todavía no cambia. ¿Vas a dejar que el miedo hable? ¿Vas a dejar que la duda grite más fuerte en tu vida? ¿O vas a permitir que la fe se levante y diga, Dios es bueno ahora mismo? Dios está conmigo aún mientras atravieso lo que estoy atravesando. Algunos de ustedes entraron hoy bajo nubes pesadas, nubes de incertidumbre, nubes de duelo, presión, agotamiento, oraciones no respondidas. Pero escúchame con claridad, la tormenta no es evidencia de que Dios se haya ido. La tormenta muchas veces es el lugar donde tu fe aprende a mantenerse firme. Y cuando declaras la bondad de Dios antes de que el cielo se despeje, no estás fingiendo, estás profetizando. Estás profetizando que esto no durará para siempre, que Dios terminará lo que comenzó. Así que esta mañana levanta tus ojos, levanta tu voz y levanta tu fe, porque puede caer la lluvia y pueden quedarse las nubes, pero nuestro Dios sigue siendo bueno en toda temporada, todos los días, en todo momento y siempre. Ahora, antes de irnos, quiero hacer una pausa, porque este es el momento más importante del servicio. Hemos hablado de fe. Hemos hablado de confiar en Dios antes de que el cielo se despeje, pero el paso de fe más grande que jamás tomarás no es alabar a Dios en medio de una tormenta, es rendirle tu vida. Tal vez llegaste hoy cargando preguntas, dudas, arrepentimientos o dolor. Tal vez crees en Dios, pero nunca le has entregado verdaderamente el control. O tal vez una vez seguiste a Jesús, pero en algún punto del camino comenzaste a desviarte. Aquí están las buenas noticias esta mañana. Dios no está esperando que te arregles primero. No te está pidiendo que lo tengas todo resuelto. Simplemente te está invitando a volver a casa. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no se gana por buenas obras, no se trata de religión, se trata de una relación con un Salvador amoroso que dio su vida para que tú pudieras vivir de verdad. Así que hoy, si estás listo para decir necesito perdón, si estás listo para decir que necesitas esperanza, si quieres un nuevo comienzo, si quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, te voy a pedir que respondas en un momento. Así que todos inclinando su rostro y cerrando sus ojos, si ese eres tú esta mañana, no hay vergüenza. Solo estamos siendo honestos. Estamos haciendo una declaración. Si ese eres tú, estás listo para decir, necesito perdón, necesito esperanza, necesito un nuevo comienzo. Si estás listo para entregar tu vida a Jesús hoy, para regresar a casa, ¿podrías simplemente levantar tu mano esta mañana? Amén, te veo. Sí, te veo. Pueden bajar sus manos, iglesia.
Oremos esta oración juntos para que nadie ore solo. Padre Celestial, vengo a ti tal como soy. Sé que he pecado y necesito tu perdón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que murió por mis pecados y resucitó para darme nueva vida. Hoy me aparto de mi vieja vida y rindo mi corazón a ti. Jesús, te hago el Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo comienzo. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por amarme. Gracias por hacerme nuevo. En el nombre de Jesús todos decimos amén.